Muy buenas. Vuelvo con una crítica de cine muy particular que yo pensaba hacer en un reel, pero tengo tanta materia que contar que con un reel no va a ser suficiente. Y es que os voy a hablar de la adaptación que no es adaptación de Cumbres Borrascosas. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, ponte cómode, que te cuento. Dentro intro. Pues yo sé que, esta peli genera mucha expectación, yo siempre soy una mujer que mantiene la esperanza, pero antes de entrar en materia, os digo, suscríbete, dale al like si te gusta el vídeo, activa la campanita para que te salgan los recordatorios cada vez que se publica vídeo en la cuenta y sígueme en la cuenta de Instagram, que publico prácticamente todos los días contenido, ya sea en stories y en posts en general, y hablamos de pelis, de cine, de series, de libros, de música, en definitiva, de cultura, así que te espero. Yo es lo que os decía, yo soy una mujer que tiene mucha fe, y ya sabéis que yo amo, en general, las adaptaciones. Yo con el paso del tiempo y de la vida, yo reconozco que una adaptación pues se va a tomar sus licencias, y os avanzo, nunca va a ser como el libro. Por eso está bien leer los libros y luego ver las adaptaciones. Ante esto, nos hemos encontrado con la última adaptación de la mítica novela de Emily Bronte del siglo XIX, Cumbres Borrascosas. Entonces, os voy a poner un poquito en antecedentes, tanto de la directora como de la novela, un poco de qué va. Puede que haya spoilers, pero es que es así la vida. Pero bueno, y os iré hablando temas que yo no estoy de acuerdo con la adaptación, etcétera, para acabar con que si la adaptación merece la pena o las conclusiones que yo saco de este vídeo. Va a ser un poco... He reposado las ideas porque el domingo pasado yo estaba en plan de suelto, hago un Dracarys y suelto de todo, pero he meditado, he reflexionado, he dejado notas, así que puede que esté mirando un poquillo, pero no me quiero dejar nada en el tintero. Sobre todo, empiezo, lo importante, esto es una opinión. Yo no digo que no vayáis a verla, os animo, en general es una peli disfrutona, como me gusta decir, pero esto es una opinión y este vídeo me gusta hacerlo para crear un debate. No es ni que mi opinión sea la hegemónica, ni nada por el asomo, ¿vale? Pero yo os voy a decir una opinión muy honesta. Empezamos. Emerald Fennell, os voy a contar un poquito de la directora. Es británica y con muy poquitos proyectos como que ha impactado mucho en la cultura actual. Sobre todo conecta mucho con la generación Z. Ella empezó a ser conocida, aunque viene de una familia potente. Bueno, pero eso ya no voy a decir nada. Empezó con una joven prometedora que se llevó el Oscar a Mejor Guión Original. No me acuerdo de qué año. Pero luego, tras el éxito, decidió embarcarse en un primer proyecto que era Saltburn. Pues que a mucha gente le gustó, sobre todo eso digo generación Z, porque ella juega muchísimo con las imágenes, con el poder de lo visual, unido a la música para crear ese efecto, como digo yo, de TikTok, de captar en pocos segundos tu atención para que te centres más en la forma que en el contenido. Entonces ella dijo, pues ya tenía sus lereles, ya tiene un renombre, y dijo, pues mira, voy a adaptar el clásico de mi adolescencia, que es Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Os cuento un poco de Cumbres Borrascosas. Es una novela que es un referente del romanticismo y que cuando se publicó en 1847 fue vilipendiada. Pues que sí, decían que era súper oscura, que fomentaba que era de todo tipo, o sea, oscura, malísima, perturbadora y diabólica. Pero con el paso del tiempo se ha visto que es una novela que fue revolucionaria a su tiempo. Y es que es una historia que habla del amor, pero de la obsesión del amor, cómo se torna en esa manipulación emocional, en ese maltrato. Habla del racismo y de la diferencia de clases, que si bien teníamos pues autoras como Jane Austen, que habla también de la diferencia de clases, pero Emily Bronte es de las primeras que lo hace desde una perspectiva más gótica y a su vez tiene un análisis de la moral que es impecable, pero eso sí, es una novela muy perturbadora. Entonces, básicamente nos va a hablar de dos familias, los Earnshaw y los Linton. Entonces, él, en lo que es la zona, la casa, que se llama Cumbres Borrascosas. Entonces estas dos familias van a estar conectadas y en concreto la historia se centra en dos personajes, en Catherine y Heathcliff, que Heathcliff es adoptado por el padre de Catherine pues para que le haga compañía y le tratan como un esclavo. El padre no,
pero hay un hermano, el hermano de Catherine, en la peli, bueno, no adelanto. Y básicamente utilizan el personaje de Heathcliff para hacer esa crítica al racismo, ya que si bien no lo dice de forma clara qué raza tiene o qué etnia tiene, lo describe como una persona con una tez mucho más oscura y precisamente por ese motivo es fundamental este rasgo porque en él se vuelca todo el racismo y todo el odio y toda la discriminación que se va a trastornar en la monstruosidad en lo que se va a convertir Heathcliff. Y es muy importante este aspecto por ese motivo. Entonces, te va a hablar de la historia de amor turbia entre Catherine y Heathcliff y cómo las consecuencias tanto de la presión social como el hecho de no ser personajes que no se relacionan con otras personas, porque eso hablamos que Cumbres Borrascosas está alejado de la mano de todo, o sea, está en la montaña, en las montes altas lo dice el nombre de la novela, Cumbres Borrascosas, en las altas montañas de Yorkshire, si no me equivoco. Entonces, pues son detalles muy importantes, el racismo, ¿vale? Entonces, además, te cuenta la historia de dos generaciones, tanto de Catherine y de Heathcliff como los hijos. Eso es un poco la base de la novela. Pues bien, aquí lo que quería era adaptar su historia, esta historia de cómo la interpretó ella cuando la leyó joven. Claro, por eso decidió poner las comillas. Pero ella en todo momento hablaba de adaptación. Vamos a hablar de lo que es el concepto de adaptación. La adaptación es efectivamente trasladar la historia de una novela a un formato audiovisual, pero cada director o cada directora hace una propuesta y se centra en un aspecto, y eso siempre va a pasar. Pero para mí la clave es que aquí no es que sea una adaptación. Se centra, de hecho, spoiler, no te va a hablar de la segunda generación, te habla solo de la historia de ellos, ¿vale? De Catherine y Heathcliff. Pero el problema aquí es que cambia por completo la historia, en la cual convierte lo turbio de estos dos personajes y de su obsesión enfermiza entre ellos en una historia de amor imposible, comparándolo con Romeo y Julieta. Y esto no lo digo yo, lo dice Emerald Fennell en la propia película, que nos trata como a tontos contándonos el argumento de Romeo y Julieta. Que yo dije ahí, mal, ya vamos mal. Es tan peligroso hacer esa comparativa del amor de Catherine Eve como si fuera el de Romeo y Julieta, porque Romeo y Julieta también tenía sus cositas. Pero aquí la clave de esta historia es hablar de la obsesión enfermiza y de las consecuencias del amor desde una faceta más tóxica y perturbadora. Y lejos de ser amor, precisamente pone a la palestra la gran prosa de Bronte, pone en la palestra el hecho de, sin escenas picantes, vamos a decirlo así, o de sexo, pone en cuestión esa tensión y cómo esa tensión es tan turbia y tan tóxica para ellos y se manipulan tanto y llegan a unos extremos a nivel de la moral desoladores que hacer una mínima comparativa con Romeo y Julieta me parece que es desolador. Lo que os decía, eligen a dos actores guapísimos, Margot Robbie y Jacob Elordi. Guapísimos, eso no lo voy a negar. Pero claro, Jacob Elordi, a ver, entendedme, guapísimo, pero gitano, etnia not found. Entonces, esa parte que es tan importante en la novela, con esa crítica al racismo, se la come con papas. Entonces, que una de las grandes bases de esta historia se la coma con papas, pues ya te dice mucho que desear. Y que no se quiere centrar en esa cuestión. Se quiere centrar en lo que vende, que es la historia de amor, pero contada de forma que no se parece ni por asomo a lo que es en el libro. Entonces, esa parte se la come. Aparte, lo que es a Catherine, el personaje de Catherine y de Heathcliff, son dos personas egoístas, manipuladoras, obsesivas entre ellos. En cambio aquí, a Catherine te la intentan vender como que es un poco caprichosa, pero luego que es víctima del sistema en el que ella antepone el bienestar de la familia, aunque está enamorada de Heathcliff. En la novela no. Tú en la novela, ella sí que está enamorada de Heathcliff, pero ella quiere vivir bien, porque Cumbre por las Cosas está arruinándose, se cae, y entonces quiere vivir bien, pero no piensa en su familia, ella piensa en sí misma, o sea, y aquí cuando la novela que se quiere sacrificar por la casa, aunque quiere a Heathcliff, mira, yo dije, y eso es lo que me fastidia, que Emerald Fennell quiere convertir en una heroína femenina a Catherine en la película, y en el libro nunca es así, igual que Heathcliff. Heathcliff se convierte en un monstruo. Es uno de los personajes para mí más odiados de la literatura, pero porque es fruto de que todo el maltrato y todo el abuso que él ha sufrido se personifica en lo que él hace
hasta que se muere. Entonces, aquí es que bueno, os hago spoiler. La segunda parte que han omitido en la película es la venganza de Heathcliff, que manipula a sus propios hijos, a la descendencia de Catherine y al hijo del hermano de Catherine para seguir con su venganza. Que desentierra a Catherine cuando está muerta, o sea, para estar cerca de ella. ¿Perdona? O sea, claro, en cambio aquí, en la película, a Heathcliff le ven como un monstruo, pero le ven como un monstruo sensual. Como un monstruo como atractivo, como que es atormentado, pero que en el fondo su amor es lo que le hace seguir hacia adelante y como si fuera un héroe romántico. Y no, Heathcliff jamás es un héroe romántico, jamás. Y aquí en la película te lo intentan pintar así porque vende más la historia de un amor imposible que la historia de un amor enfermizo. Entonces, que Emerald Fennell tuviera esta visión cuando leyó el libro, pues a mí me asusta. Lo que os avancé en la story. Me asusta muchísimo porque precisamente esta película se va a convertir en un futuro en el clásico para la generación Z como lo fue Romeo y Julieta, la versión de Baz Luhrmann. Pero es que esto no es Cumbres Borrascosas. Es que esto es una manipulación... Bueno, manipulación no, eso es muy grave, pero es adulterar la historia a la conveniencia de venderlo como amor romántico. Pero claro, es que no lo es. Entonces, para mí esos son los dos aspectos de lo más grave, sin contar con que se han cargado el hermano de Linton en la historia, que bueno, te lo puedo medio comprar porque si no tendría que contar toda la historia de la segunda generación. Y en cambio aquí se centra solo en la historia de ellos. Pero claro, también os digo, es que para ella, para Emerald Fennell, la explicación que dio fue que el final era como el final de Heathcliff, de lo que interpretaría Heathcliff de la historia, cuando luego es solo la mitad del libro y lo que es la venganza de Heathcliff es la segunda parte y él está motivado por esa venganza de llegar hasta el final. Entonces, por eso te lo convierten como en un héroe romántico que no es. Entonces, luego, personajes secundarios. El de Edgar Linton, pusilánime, el actor que es guapísimo, le han caracterizado de una forma que parece un señor mayor, o sea, horrible. Y luego Isabela, Alison Oliver, maravillosa, pero la infantilización del personaje, con lo que pasa a Isabela, si Isabela se pudiera levantar de entre los muertos del mundo literario, vamos, se vuelve a morir, ya os lo digo, o sea, es que la pretenden infantilizar e incluso convertirla como en una, pues eso, como en una fetichista que ante todo como está enamorada de Heathcliff se deja manipular y de todo tipo de cuestiones con tal de sacar el morbo de la historia, me parece desolador, porque lo que pasa a Isabela, la manipulación, el maltrato y todo lo que le hace Heathcliff en la novela, no se merece ni para tu historia ni para vender tu propósito de historia de amor, es todo lo que le hacen a Isabela. Pero bueno, yo ya dije, venga, de perdidos al río. Lo que puedo salvar, la música. O sea, es que la música de Charli XCX, que se ha montado todo un álbum conceptual, ayuda, bueno, a enmarcar esta historia y darle mayor dramatismo a todos los hechos, mezclando, pues, eso, lo gótico y reforzando más esa tenebrosidad de cada una de las escenas, y eso para mí me ha parecido un puntazo. De verdad, es lo mejor lo que rescato. Y el vestuario, aunque es anacrónico a más no poder, lo sabemos. O sea, yo veía cada vestido, pero personalmente a mí las creaciones de Jacqueline Durán, eso sí, ninguna. O sea, las gafas esas de a lo Drácula de la adaptación de peli de Bram Stoker, bueno, que era como si fuera un videoclip, sí. Pero bueno, digo, mira, por lo menos un poquito disfrutona, ya me quedo con esta parte. La fotografía, pues sí, está bien, pero para mí el uso súper saturado de los colores, que se me quemaban las pupilas para asociar los colores a los personajes, cuando no está bien llevado, a mí me resulta desagradable. A mí, pero bueno, sí que me da la sensación en general que es una película que si tú coges cada escena de la película, te vale para un TikTok. Y os lo juro. Entonces, creo que está muy enfocada a la generación Z, creo que está muy enfocada efectivamente a conectar con una generación que para que se acerque al clásico, que eso está bien, pero claro, cuando lean el clásico se van a encontrar con que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, voy a ver si me dejo algo. Bueno, por supuesto, la promo que han hecho de vender la historia de los actores de Margot Robbie y de Jacob Elordi como si estuvieran juntos para... Pues a mí no me gusta. O sea, yo creo que se puede utilizar otro tipo de marketing para eso, pero bueno. Lo que sí que quiero enfatizar es que las escenas... O sea, uno de los aspectos que también me ha molestado mucho es que Emily Bronte, en lo que es escena de, pues eso, de sexo y de sensualidad. Lo que tiene la novela de Bronte es que sin ninguna escena explícita, solo con la propia prosa, te transmite mayor sensualidad y
pasión entre ellos, enfermizo, pero lo transmite mejor que poniéndome 2 o 3 escenas de picantonas como si fuera esto 50 sombras de Grey versión siglo XIX. No le hacía falta, pero recurres a eso porque vende. Entonces, y claro, te dicen ahora Emerald Fennell que tiene 2 escenas que bueno, que transmiten más sensualidad que todas las escenas spicy. Sí, pero si me pones 50 escenas spicy, pues tu propósito se va a la... ya te lo digo. Y aparte, el guión, si bien tiene fragmentos tal cual de la novela, me ha parecido tan fría en algunos diálogos que aun con los propios fragmentos de Emily Bronte, o sea, tiene un guión muy frío, o sea, no me lo creo. Jacob Elordi tiene mucho potencial, lo vimos en Frankenstein. Aquí es que me parece que le sacan como que su físico, que impone muchísimo, dice más que su capacidad actoral. Y yo, hasta Frankenstein, precisamente con los papeles que le daban, ponía en duda su capacidad actoral. En cambio, es que aquí juegan más que con el físico de los actores por encima de la interpretación. Que no lo hacen mal, pero eso te lo da el guión, y para mí el guión está que se cae. Entonces, en definitiva, mis conclusiones. Esto se ha llamado adaptación cuando no es una adaptación. Esto es una reinterpretación subjetiva de Emily Bronte, de Cumbres Borrascosas. Entonces, la Emerald Fennell dijo que iba a ponerlo en comillas porque sabía que se iba a tomar licencias y tal, pero es que una cosa es tomarte licencia y otra cosa es reinterpretar. Entonces, sabemos que se ha utilizado Cumbres Borrascosas porque vende mucho, o sea, pero a su vez es una mano de doble filo, porque llevar sobre tus hombros un título como Cumbres Borrascosas no es fácil, y aquí el problema es que lo ha utilizado para vender más. Si esta historia llega a ponerla con otros nombres y se hace un contexto diferente en general, yo te la compro más que venderme esto como una adaptación. Ya te digo, o sea, o reinterpretación, porque adaptación esto no es. Entonces la gente dice, no, es que cada uno es libre de adaptar lo que quiera, sí, pero no digas que es una adaptación porque no lo es. O sea, una adaptación tiene que tener algún atisbo de la historia. Aquí el atisbo único que hay son los nombres de los protagonistas. Ya está, ha cambiado el resto. No es como el diario de Bridget Jones, que es un retelling, que es moderno, o Orgullo y Prejuicio, la versión del 2005, que se toma ciertas licencias, pero el mensaje principal lo tienes. Es que no te carga toda la esencia, no se la carga, porque la conserva. No altera la personalidad de sus personajes. Aquí sí, aquí edulcora. Una relación tóxica, enfermiza, manipuladora y violenta. Que hay mucho abuso. Entonces, estas son conclusiones, bajo la tensión. Conclusiones, esto es una reinterpretación, esto no es una adaptación. Si queréis ver una adaptación de Cumbres Borrascosas, hay 50.000. Yo me acojo a la de Ralph Fiennes y Juliette Binoche del 92, que Ralph Fiennes le pintaron un poquito la cara para que pareciera, pues eso, gitano. Bueno, digo gitano, pero realmente no especifica. Pero hay una versión de Jane Campion, si no me equivoco, del 2011, con Calles Codelario, que creo que es la más adecuada al personaje de Heathcliff, y habla un poco más de las clases sociales. Pero en general, es un clásico muy difícil de adaptar, pero esto es una reinterpretación, esto no es una adaptación. Entonces, mi opinión, como peli, si no has leído el clásico, puede ser disfrutona. Te entretienes, o sea, te entretienes visualmente, es una película de palomitas y te entretienes. Ahora, como adaptación, lo siento, no. Esto no es una adaptación, esto es una reinterpretación. Y por ese motivo a mí no me ha gustado. No me ha gustado. Pero insisto, la banda sonora es maravillosa, que por ese motivo fetén. Pero si queréis ver una peli para pasar el rato, sí. Pero si queréis ver una peli, y si a lo mejor veis esta peli y os animáis a leer el clásico, a tope. Pero os aviso, es un clásico muy difícil, no porque sea difícil de lectura, sino porque trata temas muy oscuros. Entonces, ahí lo dejo. Es disfrutona, lo vuelvo a decir, pero esto no es Cumbres Borrascosas. Así lo digo. Bueno, cuéntame en comentarios qué te ha parecido, ¿te ha gustado la peli? ¿La has visto? ¿No la has visto? Yo me he enrollado, lo siento, pero es que esto requería pi. Y siento si ha sido un poco caótica, pero es que estaba como un poco indignada. Creo que he respetado un poco todo. Sí, solo deciros que efectivamente, en general, que cuando una directora se centra más en la forma que en el contenido de una historia, de una adaptación, mal va. Y este es el perfecto ejemplo. Así que nada. Os veo en el próximo vídeo, os aviso, puede que haya un pequeño retraso en el siguiente vídeo, ¿vale? A lo mejor a mediados de marzo, que puede que esté, pero lo dicho, contenido prácticamente diario en Instagram. Así que nos vemos pronto, ¡chao!